Muy bien. Ah, Hoy vamos a ver algo especial. Normalmente estamos en Romanos, ya vamos a continuar la semana que viene y hay que recordar que como es el 25 y el primero cae en domingo, vamos a tener el servicio el viernes 23 y el viernes 30 a las 7:30 de la tarde. Porque lo que queremos es que disfruten sus familias. Todos tienen libre ese tiempo y aunque nosotros como congregación no celebramos la Navidad, que vamos a estar hablando un poco de eso hoy, uh, este, pero es un buen tiempo para estar con la familia. Todos tienen libres, casi todos. Entonces hay que estar con la familia, disfrutar a la familia y tener buen tiempo ahí. Muy bien. Hoy tenemos una cena y realmente lo que quería explicar y también para los que están viendo o los que van a ver después, también explicar. Nosotros hoy es este día, el 18, comienza la fiesta, lo que se llama Hanukkah. Nosotros no celebramos Hanukkah, ¿ok? Nosotros no lo hacemos porque no, Yahweh no dijo, celebren esto, pero no está mal celebrar Hanukkah, porque como vamos a estar hablando hoy, Pepe va a venir y va a decir la historia de cómo fue y luego voy a venir y hablar de cómo debemos reaccionar ante esta historia. Porque recordando la historia que vamos a ver de los macabeos hoy, fue, fue un cumplimiento de profecía de Daniel 8. Entonces estuvo dentro del plan de redención de Yahweh. Y por eso no está mal celebrarlo. No lo vamos a celebrar nosotros como congregación así todos los 8 días y cosas así. Pero muchas veces vamos a tomar ventaja de la historia y explicar la historia y saber que Yahweh estaba obrando, porque muchas veces nos dicen en las iglesias, nos han dicho que Yahweh no habló desde que el último profeta hasta Yahushua, hasta Jesús. Pero la verdad, Yahweh ya tenía predicho por medio de Daniel que en el 168 que va a explicar Pepe, pasó lo que pasó. Entonces, parte de la redención. Entonces, por eso vamos a utilizarlo hoy. Vamos a tener una cena y no es porque estamos celebrando Hanukkah, es la última vez que vamos a poder estar celebrando juntos con una cena, porque los viernes, de una vez les voy a decir, no vamos a cenar. Entonces, vengan cenados. Traigan su lonche aquí, están comiendo en el servicio, no hay problema. Entonces, ahí es lo que vamos a estar haciendo. Entonces, ya como tenemos costumbre, cada 2, 3 semanas, desayunar o comer juntos. Entonces, quisimos ya aprovechar hoy en la noche para ya hacer una cena, tener un poquito más de tiempo para ya tener todo lo de la cena aquí y no preocuparnos por nada. ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Sí? Entonces voy a dejar a Pepe el lugar y él va a explicar de lo que estamos hablando hoy. Dios los bendiga, hermanos. Uy. Como dijo Douglas, voy a tratar de condensar muchos años de historia en unos cuantos minutos. Vamos a ver si lo logramos. Y la historia que quiero platicarles empieza desde el exilio del pueblo de Israel a Babilonia. Recuerdan que el pueblo de Israel fue exiliado a Babilonia, Judá sobre todo, fue exiliado a Babilonia durante 70 años. Y estuvo en el periodo de Babilonia y estuvo en el periodo de Persia, de Asiria, y luego salieron del exilio y volvieron a Jerusalén y ellos restauraron el templo. Volvieron a construir el templo durante todo ese periodo
y durante todo ese periodo estuvieron bajo el imperio persa, el imperio asirio, y se mantuvieron como un reinado vasallo al imperio persa y al imperio asirio y luego persa. Entonces, pero siempre se mantenían como vasallos, nunca tenían una libertad completa. Llega el periodo de Alejandro el Magno. Alejandro el Magno viene desde Grecia y empieza a conquistar todos los territorios que eran antes del imperio persa y los empieza a arrasar de una manera tan veloz, como dice Daniel, ¿verdad? Con una velocidad increíble. Ahí es cuando se empieza a cumplir toda la profecía de Daniel al respecto de las 70 semanas. Y en ese periodo toma Jerusalén, toma después Egipto y va tomando mucho del imperio. Llega hasta Babilonia, se sienta en el trono de Babilonia y dice, he logrado mucho. Total, Alejandro, a la corta edad de 20 tantos años, no me acuerdo exactamente, 29 años, muere de una crisis estomacal. Creemos que pudo haber sido cirrosis, porque tomaba mucho, según dicen los historiadores. Otros dicen que era gastritis muy fuerte, que le pegó la gastritis muy fuerte, que las úlceras lo comieron. Entonces fallece y el imperio queda en manos de 4 sucesores. Y esos 4 sucesores se reparten el imperio. El imperio de Israel, el territorio de Israel queda bajo el mando del rey que estaba también en Siria. Entonces, conforme van pasando los años, hay sucesores, y uno de esos sucesores que tocó después fue un rey que se llamaba Antíoco Epífanes le llamaban, también le llamaban Antíoco el Loco, porque sí estaba muy loco. Total, él hizo guerra contra los demás, tomó Jerusalén, tomó muchos imperios de sus hermanos. Entonces, él empezó a imponer muchas cargas, tanto de impuestos, y empezó a presionar mucho a los pueblos vasallos de ese momento. Al imperio judío en ese momento también les cargó mucho la mano. Llegó el momento en que él decidió que el imperio fuera de una sola religión y dijo que todos los pueblos vasallos olvidaran sus costumbres y tomaran las costumbres que eran de su pueblo, de Grecia, que adoraran a los dioses que les correspondía a ellos. Entonces empezó a presionar y a perseguir. Hizo edictos donde decía que específicamente el pueblo judío ya no podía seguir la ley, ya no podía seguir las costumbres, se prohibió el respeto al Shabbat, se prohibió el respeto a las fiestas y trató de eliminar todo eso so pena de muerte. Al que se encontrara con una copia de la Torá, sin preguntar, era pena de muerte. El que de repente lo encontraran en Shabbat, descansando o haciendo algún rito específico de la costumbre, pena de muerte. Llegó un momento en que la opresión era tanta que muchos de los judíos que eran celosos de la ley empezaron a escapar a las montañas. Y uno de esos judíos celoso escapó a un pueblo que se llama Modín, y él escapó con sus 5 hijos. Este hombre se llamaba Matatías. Él escapó y era un hombre anciano, era un sacerdote de la casa de Sadoc. Se dice que era de la casa de Sadoc, que él era sacerdote. Entonces, llega el momento en que el pueblo griego, el rey dice, voy a poner, ahora sí que espías
en todo el reino, para que verifiquen que todos están siguiendo las costumbres de los griegos. Entonces se llevaban ¿cómo se llama? Un ídolo en carreta para hacer holocaustos, y se lo llevaban itinerante por los pueblos y le decían al patriarca del pueblo, junto con su gente, sacrifica a nuestro Dios. Y el jefe del pueblo tenía que sacrificar a su Dios para poder estar en paz, si no, era masacrado el pueblo, si no se aceptaba. Cuando llegan a Modín, estos representantes del rey encuentran a Matías y le dicen: tú eres un hombre grande entre el pueblo, ven y sacrifica tú, y el pueblo va a estar bien con el pueblo griego, y tú vas a recibir honra ante el rey. Matatías dijo: no lo vamos a hacer, nosotros respetamos la ley de nuestro Dios. Y cuando él terminó el discurso, Matatías, de que no lo iban a hacer, es un discurso largo, está explicado en el libro de los Macabeos. De repente una persona, como que no quería morirse, agarró y fue y sacrificó. Uno de los judíos de ahí del pueblo va y sacrifica. Matatías, con celo, dice que al celo de Pinjas, ¿se acuerdan de Pinjas? El que mató en el desierto, atravesó con su lanza al que estaba pecando en el desierto, cuando las plagas, y lo degolla. Entonces se levanta ese pequeño pueblo de Modín y matan a todos los enviados del rey y destruyen el ídolo y destruyen la carreta con todo lo que tenían para hacer sacrificios a esos dioses, y huyen a las montañas. Ahí empieza ahora sí que un grupo de hombres celosos que querían seguir respetando la ley de Dios y abrazar la ley de Dios y las costumbres que Dios les había puesto al pueblo, y no querían perecer. Muchos salieron a los montes y se escondían en cuevas. Como el pueblo griego sabía que el pueblo de Israel no tenía permitido hacer nada en sábado, hay una historia que narra el libro primero de los Macabeos, que una comitiva o un destacamento del ejército de Grecia se dio cuenta que había un grupo de judíos escondidos en unas cuevas, fue y les dijo que se rindieran. Ellos dijeron que ellos no iban a adorar a otros dioses. Los prendieron fuego a la cueva, y en esa cueva murieron más de 1,000 personas. Mujeres, hombres, niños, todos los pasaron a filo de espada. Pero ellos dijeron: nosotros vamos a morir en nuestra integridad, no vamos a quebrantar la ley de Dios. Cuando se entera Matatías, dice: no podemos hacer eso, tenemos que defendernos. Entonces empieza a adherirse mucha gente a ellos, y ellos empiezan una revuelta, y que se le llama la revuelta de los Macabeos. Matatías muere en plena revuelta, y él empieza a designar a cada uno de sus hijos como jefes del ejército que se estaba formando. Y el que quedó a la cabeza fue Judas, uno de sus hijos, Judas, que le llamaban por su nombre el Macabeo, que quiere decir el martillador, el que martilla, o el martillo, el que golpea con el martillo, porque era muy, muy atrevido, era muy recio para la defensa. Entonces él queda como el jefe del ejército de la rebelión, y empiezan ellos a tomar diferentes pueblos de Israel, y empiezan a adherirse a ellos mucha gente que estaba a favor de mantener la ley y las costumbres de Dios. Llega el momento en que ellos logran rescatar Jerusalén, y cuando entran a Jerusalén se dan cuenta de algo, de que en todos los destrozos que hizo Antíoco, uno de los destrozos más grandes fue
que él decretó y obligó que en el templo de Jerusalén, que en el gran templo, se levantaran estatuas al dios Zeus Invicto y a las diosas de los griegos. Empezaron a tener sacrificios de cerdos, de animales impuros. Al momento de sacrificar, ellos la sangre la esparcían por todo el templo, impurificando completamente el templo. Empezaron un centro de prostitución, como era la costumbre en los templos paganos, que entraban la prostitución y hacían mucho desorden en el templo. Llegaron Judas y el grupo de rebeldes. Cuando rescatan el templo lo ven desolado. En el libro de los Macabeos, cuando habla de que Antíoco Epífanes, Antíoco el Loco, llega al templo de Jerusalén, dice el libro de los Macabeos, literalmente dice, y llegó la desolación, ¿cómo dice Daniel? La abominación desoladora. Y así lo relata el libro de los Macabeos, que en ese momento, al momento de sacrificar cerdos, se generó la abominación desoladora. Entonces, ahí se cumple mucho del libro de Daniel, y en el rescate de Judas el Macabeo, ellos empiezan lo que le llaman Hanukkah, que quiere decir dedicación, ¿sí? El tiempo de la dedicación nuevamente. Ellos empezaron el proceso de limpieza del templo. Tuvieron que destruir el altar de los holocaustos, lo destruyeron, quitaron todas las piedras que habían sido profanadas y las dejaron a un lado del templo, y ellos dijeron, vamos a tener que esperar a un profeta que nos diga qué hacer con ellas, porque fueron las primeras piedras que se dedicaron a Yahweh. Y ellos construyeron un nuevo altar. Ellos decidieron en el primer día de la dedicación encender la luz en el templo, y era con la ménora. La ménora era la que alumbraba el templo. Ellos decidieron prenderla. Lo único malo, cuenta una historia que no está en este libro, pero es una historia que se cuenta de boca en boca, que esa historia cuenta que encontraron para encender la ménora una jarra de aceite. El aceite que se utilizaba para encender la ménora se tardaba 8 días de preparación. No era un aceite que se preparaba así tan fácil. Era un aceite muy puro y con especies aromáticas y diferentes cosas que le tenían que poner. Entonces, esa jarra nada más les iba a servir para un solo día. Entonces dijeron ellos, no importa, vamos a encenderla, que la luz de Dios alumbre el templo. Entonces ellos encendieron con ese aceite y empezaron la dedicación. Cuando terminan los 8 días, ellos vieron que la lámpara no se apagó en los 8 días. El aceite de un día duró los 8 días. Entonces ellos dijeron, un milagro es que un ejército pequeño derrote a un imperio, un ejército de un imperio. Pero otro milagro es que la luz de nuestro Dios alumbre sin poder, sin tener la capacidad o el suficiente aceite para que dure los 8 días. Duró los 8 días. Ellos en ese momento establecieron una fiesta anual para conmemorar el día de la dedicación del templo. Tanto es así que en uno de los libros cuando narra que Jesús va a Jerusalén, dice que era el tiempo de la dedicación. Era precisamente estos días. Podemos ver más o menos que Jesús en estos días se fue cuando fue al templo. Entonces, estamos viendo de que en todo el tiempo de que el pueblo de Israel se mantuvo en Jerusalén, se conmemoraba el tiempo de la rededicación del templo. La historia no acaba ahí, fueron 30 años de lucha. Primero recuperaron
la libertad religiosa. Fue lo primero que se pudo recuperar en ese momento. Cuando dedicaron el templo, ellos recuperaron el poder religioso o la capacidad de volver ahora sí que orar a Dios y tener la libertad de poder expresarle a Dios lo grande que era. Y durante 30 años más estuvieron peleando generaciones, hasta que lograron tener un periodo largo de libertad política, un periodo como de 100 años, 120 años, 130 años, tuvieron libertad gracias a ese hombre, Matatías, que decidió no adaptarse o no amoldarse al mundo que lo rodeaba en ese momento, que lo obligaba a moldarse a las costumbres de los romanos. Muchos judíos cedieron y se amoldaron a los griegos, y ellos decidieron renegar de su fe y sacrificar a los ídolos. Pero muchos se mantuvieron firmes, muchos murieron. En el libro narran muchas historias que las leemos y a veces hasta se nos quiebra la voz cuando las leemos. Se nos hace nudo la garganta de mujeres que las ponían a ver cómo mataban a cada uno de sus hijos para que renegaran de la fe, y al final ellos decidieron no renegar de su fe. Entonces, es algo que cuando lo vemos desde el punto de vista histórico, vemos el suceso y vemos cómo alguien se puede aferrar a Dios, tanto que prefiere morir antes de amoldarse o adaptarse a las circunstancias que se lo rodean. Gracias a estos hombres, hoy tenemos nuestra Biblia, porque si no hubiera sido por ellos, el imperio griego estaba destruyendo todos los rollos de la Torá que encontraban, los destruían. Todos los libros que encontraban, los quemaban. Entonces, si no hubiera sido por este grupo de personas que decidieron poner su vida antes de perder su identidad, no tuviéramos nosotros ahorita nuestra Torá. Y quién sabe qué hubiera pasado en el proceso del pueblo de Israel en sí. Entonces, la historia nos dice que a veces vienen días muy difíciles, ideologías, situaciones que nos rodean, pero es nuestra la decisión de qué vamos a hacer con todo esto. Si vamos a mantener nuestra identidad, si vamos a mantener nuestra fe, o nos vamos a moldar a este mundo. Y esa es la historia que yo quería compartirles, que quiero compartirles, para que entendamos el contexto de lo que estamos hablando, de qué sucedió en estos días, ¿verdad? Pues Dios los bendiga y espero que haya sido explícito. Así es. Sí, es que, ok, ahora, ¿por qué? Es una historia ya tal vez, si tú creciste en la iglesia tradicional todavía en su Biblia tiene los macabeos ahí. Y a veces nosotros que estamos en iglesias evangélicas decimos, ay, pero esos libros, ¿qué? Pero tienen algo que ver. Por lo menos los macabeos, ahí. Podemos hablar de los macabeos. ¿Y por qué esto es tan importante? ¿Por qué? Y otra vez, no estamos celebrando Hanukkah, pero estamos utilizando lo que es la historia para entender qué tan importante es para nosotros. Número uno, fue una profecía ya cumplida. Yahweh dijo por medio de Daniel que iba a haber esto. Iba a haber ese suceso. Y si ellos no mantienen el lugar, ¿dónde van a ser el Mesías? ¿Dónde van a ser el Mesías? Yahweh tenía ya planeado en el año, pues para nosotros es 4 a 6 antes de Cristo.
es realmente cuando nació, porque murió a los 33 años más o menos y fue en el año 29. Entonces, Yahweh tenía ya planeado su plan de redención, que el Mesías iba a nacer dentro de Israel, en ese lugar donde iba a nacer, en ese tiempo. Entonces, por eso, la historia de los macabeos es importantísimo para nosotros. Es importante y nos deja una lección increíble. Porque la pregunta es, ¿qué llevamos? Porque eso fue historia. Escuchamos la historia, tal vez vas a recordar, tal vez vas a necesitar escuchar otra vez, tal vez tienes que leer otra vez, pero ¿qué nos deja a nosotros? Ahora que ya sabemos, viene el año nuevo, ¿verdad? Y siempre en el año nuevo, ahí estamos diciendo, bueno, número 1, tengo que ponerme a dieta. ¿Verdad? Ya, ese es una cosa que ya de plano, después de la comida de esta noche, tal vez van a tener que ponerse a dieta mañana, ¿ok? ¿Sí? Pero siempre es ponernos a dieta. Voy a emprender un negocio. Voy a estudiar. Voy a hacer esto. Entonces ya planeamos. Entonces, ¿qué queremos llevar? Y ya tenemos dos servicios más para antes de terminar el año, pero vamos a ir a seguir en Romanos. Pero, ¿qué llevamos de esto? Y es justamente lo que Pepe habló al último. ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Qué hubiéramos hecho ahí en ese tiempo? ¿Qué hubiéramos hecho si los griegos vienen y ellos traen al ídolo y tú eres el jefe del pueblo y depende de ti si todos van a morir o todos van a vivir? ¿Qué es lo que vas a hacer o harías? ¿Qué harías en ese tiempo? Algunos dirían, no, es que yo lo hago, pero no con mi corazón, ¿verdad? Pero, ¿qué haríamos? Y por eso es tan importante estas palabras. No se amolden. No se amolden. Y en Romanos 12, aunque no estamos viendo Romanos hoy, ya tenemos 2 versículos en Romanos. Y no vamos a explicarlos mucho porque más adelante vamos a entrar en los detalles. Pero vamos a utilizar estos versículos para ya ver lo que realmente debemos estar haciendo tú y yo. Porque dice en Romanos 12, y dice así que, y no tenemos tiempo para explicar por qué está diciendo así que, significa que todo lo que había dicho en todo ese tiempo de Romanos 1 al 11, así que, hermanos, les ruego por las misericordias de Elohim, la misericordia que Él nos ofrece, que nos ha dado, esas misericordias de Elohim, que le ofrezcan sus cuerpos como sacrificio vivo. No vamos a entrar tanto en esto, pero eso es simplemente hablar del todo. Hay muchas veces cuando habla en la escritura de utilizar nuestras manos, nuestros pies, nuestros ojos, nuestros oídos, todo para el Señor, ¿verdad? Entonces ahí esa es la idea de aquí. Entonces ofrecer a Él como nuestros cuerpos como sacrificio vivo, consagrado y agradable a Yahweh, como su culto racional. Otra vez, ya cuando llegamos a Romanos 12, en unos 4 o 5 meses, vamos a explicar esto un poquito más. Pero vamos a versículo 2. Dice, no se amolden a este mundo, más bien, transfórmense por la renovación de su entendimiento, de modo que puedan discernir cuál sea la voluntad de Elohim, lo bueno, lo agradable y lo íntegro. No se amolden a este mundo.
¿Y qué significa eso? ¿Cómo va a suceder que no vamos a amoldar este mundo? Y ahorita vamos a explicar aún más lo que significa amoldar ese mundo, o lo que más bien es seguir a Yahweh. ¿Sí? Más bien, transfórmense por la renovación de su entendimiento. Ok, ¿cómo vamos a transformar nuestro entendimiento? Porque la verdad nos bombardean de todos lados, ¿sí o no? Por la televisión, por lo que vemos en la calle, por lo que escuchamos en la radio, que lo que nuestros amigos, nuestra familia dicen. Entonces hay muchas cosas ahí que nos están bombardeando increíblemente para creer ciertas cosas y manejar nuestras vidas de una manera. Entonces, ahí dice, transfórmense por la renovación de su entendimiento. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Por medio de escuchar a todos los demás? No. Por medio de escuchar a Yahweh, a su palabra. Y ahorita vamos a leer el pasaje que lo más probable es que Pablo estaba pensando, porque esto era un pasaje tan íntimo en cuanto a Israel, en cuanto a cuando Judas, el martillo y Matatías estaban ahí en ese tiempo, pensaban en este tipo de pasajes diciendo, yo no puedo amoldar a este mundo, no puedo hacerlo de ninguna manera. Entonces, ¿cómo vamos a renovar nuestro entendimiento? Por medio de la palabra, por medio de las instrucciones de Yahweh, las instrucciones. Y luego dice, ¿qué es lo que va a hacer eso para nosotros? Dice, de modo que puedan discernir cuál sea la voluntad de Elohim. Ahora, ¿cuál es la voluntad de Elohim? Eso es importantísimo, porque vivimos yo uso esta palabra. Pepe y yo ya tuvimos nuestra plática sobre lo místico, y ahí Julián también ahí estaba dentro de esa plática. Pero aquí en esta vida, en cuanto a la filosofía griega y todo eso, nos ha hecho místicos, yo digo, místicos, que estamos como que esperando que un día, que nada más voy a levantar el pie, ¿verdad? Y voy a esperar que ya llegue la voluntad de Dios, ¿verdad? Que así lo voy a hacer, y hasta voy a ¿verdad? Como hacen los paganos, los que no siguen a Yahweh. Entonces pensamos eso y hemos estado enseñados así. Tú nada más esperas la voluntad de Yahweh. No. ¿Cuál es la voluntad de Elohim? Su palabra. Lo que dice sus instrucciones. Lo que dice directamente ahí. Entonces, nosotros tenemos que renovar la mente estudiando su palabra, escudriñando su palabra, para poder saber lo que yo tengo que hacer, porque ahí dice, exactamente dice ahí. Y hemos aprendido en nuestra congregación que la iglesia ha tirado las instrucciones de Yahweh, porque dicen que la ley de Moisés no es para nosotros. La ley de Moisés era algo malo, era una carga. Ahí dicen eso. Pero todo Salmo 119, el capítulo más largo de la vida, habla de qué tan buena es la palabra. ¿Y de qué está hablando ahí? De la Torah, de las instrucciones de Yahweh. De eso está hablando, que es luz, es lámpara a nuestros pies. Es más dulce que la miel, más refinado que el oro. Es todo. Es increíble cuando lees todo Salmo 119, ahí está.
Y nos va a enseñar, nos va a renovar la mente para poder saber dónde pisar. Les he dicho antes aquí en la congregación, pues yo vengo del norte, ya, a veces digo que soy del Salvador, pero realmente soy de Estados Unidos, ¿ok? Soy del Salvador en cuanto a Jesús, ¿verdad? En cuanto a Yahshua. Pero vengo del norte. Y ayer estábamos viendo un juego de fútbol americano, estaba cayendo la nieve. Y hace unas 3 semanas, ahí en ese mismo lugar, cayó como casi 2 metros de nieve. Entonces, cuando caía nieve y estábamos chiquitos, y ahí salíamos y estaba la nieve así ahí abajo, ahí mis papás me decían, tú pisa donde yo voy a pisar. Entonces ellos pisaban y dejaban ahí un lugar para que yo, con mi pie más chiquito, podía pisar y no mojarme, no hacer nada. Entonces, ya mis papás iban haciendo camino. Y yo como chiquito, pues divertido también, porque, ay, ¿dónde está el paso de mi papá? Ahí pisaba, sin mojarme. Exactamente donde él dijo. Y si yo seguía sus pasos, yo iba a estar bien, completamente bien. Y por eso Yahweh dejó su palabra, sus instrucciones, como esos pasos, esos huellas en la nieve, para que yo pueda pisar exactamente donde debo pisar, para no mojarme, no hacer nada que me va a afectar. Y eso es lo que es. Y por eso dice, renovar el entendimiento, de modo que puedan discernir cuál sea la voluntad de Elohim, lo bueno, lo agradable y lo íntegro. Y fíjense que en Deuteronomio 30, esto es justo antes que van a entrar en la tierra prometida. Van a cruzar el Jordán, van a llegar allá y ya están hablando, porque recuerden que Deuteronomio significa doble ley. Es la segunda vez que se da la ley para que puedan entender, pueden recordar lo que tienen que hacer cuando entran ahí para no amoldar al mundo. Y aquí sigue, dice, mira, en el 30, versículo 11, dice, seguramente esta Torah, y recuerden que la palabra Torah significa instrucción, no significa ley. Significa instrucción, lo que significa en hebreo. Seguramente esta instrucción que te ordeno hoy no es demasiado confusa para ti, ni está fuera de tu alcance. ¿Han escuchado estas palabras antes, no? Porque está en el Nuevo Testamento. Y de esto está hablando. Bueno, en ese momento está hablando del Mesías. ¿Quién es el Mesías? El verbo, la palabra, ¿sí? Hoy no es demasiado confusa para ti, ni está fuera de tu alcance. Muchas veces la gente dice, no, es que los mandamientos de Dios son tan difíciles. ¿No son confusos? ¿No son fuera de nuestro alcance? Dice, no están en el cielo para que digas quién entre nosotros puede subir al cielo y conseguirnosla e impartirnosla para que lo observemos. Ni está más allá del mar para que digas quién entre nosotros puede cruzar al otro lado del mar y conseguirnosla e impartirnosla para que lo observemos. No está lejos. Incluso ahí después en el Nuevo Testamento dice, está aquí. Hablando de Yahushua, hablando de Jesús, está aquí. Y aquí está hablando de la palabra. Y sigue ahí, no. El asunto está muy cerca de ti, en tu boca y en tu corazón.
para que lo observes. Mira, yo pongo hoy delante de ti, ¿qué? La vida y la prosperidad. La instrucción de Yahweh no es mala, no es carga, no es. Es para tener vida y prosperidad. Muerte y la adversidad. Pero ¿por qué muerte y la adversidad? Si no hacemos lo que Yahweh quiere. ¿Verdad? Y luego dice, porque te mando hoy que ames a Yahweh, tu Elohim, que andes en sus caminos, que guardes sus mandamientos, sus leyes y sus reglas, para que prosperes y aumentes, y para que Yahweh, tu Elohim, te bendiga en la tierra a la que estás a punto de entrar y poseer. Y tal vez puedes decir, es que está hablando de Israel. Nosotros somos la iglesia. Pero la verdad es que no somos la iglesia. Nosotros somos Israel. Porque el pueblo de Yahweh es Israel. Y no tienes que ser de la sangre de Israel, sino tienes que creer en Yahweh y creer en su Hijo para ser parte de Israel. Por eso Romanos ya más adelante en el nuevo, más atrás en este caso, dice que fuimos injertados al olivo original, a Israel. Fuimos puestos ahí. Y luego dice, después de esto dice así, pero si tu corazón se aparta y no haces caso, que en Israel, en ese tiempo, después de ya poseer la tierra, ¿qué hacen? Desobedecen y son mandados al exilio, mandados fuera. Pero Yahweh fue misericordioso y los regresó, dice ahí, y te dejas seducir a la adoración y el servicio a otras deidades. Te declaro hoy que ciertamente perecerás. No durarás mucho tiempo en el suelo hacia el cual cruzas el Jordán para entrar en él y poseerlo. Llamo al cielo y a la tierra por testigos contra ti hoy. He puesto ante ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Y luego dice, escoge la vida. Eso es lo que es no amoldarse al mundo. Escoger la vida, escoger la instrucción de Yahweh. Si quieres vivir tú y tu linaje por medio de amar a Yahweh tu Elohim, obedecer sus mandamientos y aferrarte a Él, porque en eso tendrás vida y durarás mucho sobre el suelo que Yahweh tu Elohim juró que les daría a tus ancestros, a Abraham, Isaac y Jacob. En eso estaban pensando los macabeos. En eso estaba pensando Matatías, que él no podía, él tenía que mantenerse en la vida, aunque iba a morir, podía haber muerto, tenía que mantenerse en la vida. Y la vida se encuentra en la palabra. Por eso Yahushua, por eso Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Porque Él es el verbo, es la palabra, es la palabra caminando, fue la palabra caminando. Por eso tenemos que mantenernos en la vida. Y esa es una de las razones por la cual nosotros en nuestro lugar, cada quien tiene que hacer sus decisiones. Nosotros no celebramos la Navidad aquí en la congregación. Porque ¿cuándo se impuso la Navidad como fiesta cristiana? Después del año 325. ¿Y quién lo hizo? Constantino. ¿Y por qué lo hizo?
Porque el 25 de diciembre es el nacimiento de Tammuz, el dios babilónico. Entonces se puso ahí el 25 de diciembre cuando sabemos que Yahushua, Jesús, nació en septiembre, octubre. Y aparte de eso, no hay ni un mandamiento diciendo que debemos adorar a Él en su nacimiento. Si no hay mandamiento así, poniéndolo así, no es correcto. Por eso aquí, si tú tienes que hacer la decisión, tú tienes que decidir si lo crees o no lo crees. Pero por eso nuestra congregación no vamos a poner pinito. Antes lo hacíamos cuando teníamos otra mentalidad. Poníamos pinito, hacíamos todas esas cosas, pero nosotros queremos mantener por lo menos aquí lo que hacemos, libre de adorar a otros dioses. Libre de hacer eso. Si tú quieres tener una tradición de dar regalos, no hay problema. Si tú quieres disfrutar a tu familia en esos días, no hay problema. Lo que es el problema es cuando adoramos a Yahweh y su Hijo en días paganos. Entonces quedó como tradición aquí en México, en Estados Unidos y en otras partes, dar regalos. Si quieres dar regalos, yo les dije, si quieren traerme un regalo, no hay problema. No lo voy a rechazar. Pero adorar a Yahweh y su Hijo en ese día es igual de lo que estaban haciendo en ese tiempo cuando le dijeron, ten, aquí está el ídolo, sacrifica a él. Y por eso no lo hacemos. Y eso no es lo más grande. Lo más grande es cómo llevamos nuestra vida, ¿verdad? No moldarnos a la mentalidad del mundo, lo que cree el mundo. Hay muchas ideologías, como dijo Pepe, ideologías que están diciendo tú tienes que creer, pero están en contra de la palabra. Hay que respetar a las personas, pero no hay que decir que está bien eso. Hay que mantenernos firmes en lo que dice. Y si las señales son ciertas, pronto viene persecución. Entonces tenemos que estar listos. ¿Qué vas a hacer cuando vienen delante de ti y dicen, tienes que creer esto? Si no, va a pasar algo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Yo nomás quiero enlistarlos, pero tenemos que estar como Matatías y como Judas el martillo y decir, yo no me muevo de aquí. Yo me quedo obedeciendo a Yahweh. Porque, como decía, perdón, yo voy para atrás, pero no me deja. Como decía Romanos 12:2, de modo que puedan discernir cuál sea la voluntad de Elohim, lo bueno, lo agradable y lo íntegro. Y eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuál es la decisión que vamos a tomar? Vamos a parar firmes, obedeciendo. Recuerden, hay una parábola en los evangelios que habla del hombre que construyó su casa sobre la roca. Y luego la gente dice, es que la roca es Jesús. No es lo que la parábola está diciendo. La parábola está diciendo, si obedeces los mandamientos, serás como un hombre que construyó su casa sobre la roca. Exactamente lo que estamos viendo aquí. ¿Quieres tener tu casa en la roca o quieres tener una casa en la arena?
Si quieres la casa en la roca, hay que decir, yo no me voy a amoldar a este mundo. Yo no voy a celebrar a mi Dios como otros celebran a Él. Porque ya nosotros aquí en esta comunidad ya celebramos las celebraciones que dejó Yahweh. Pascua, panes sin levadura, Pentecostés, primicias, también ahí, trompetas, la fiesta de tabernáculos, Yom Kippur, lo que Yahweh dejó para su pueblo, nosotros ya estamos. Entonces, ¿para qué necesitamos más? Para celebrar a Él. Si quieres celebrar con tu familia en otros días, no hay problema. Pero no vamos a celebrar a Yahweh en días que Él no puso y son paganos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que vas a hacer? Porque cada uno tiene que hacer la decisión. Yo no puedo hacer la decisión por ustedes. Ustedes no lo pueden hacer por mí, y yo tampoco para mis hijas, y ya más adelante para mi nieta. No voy a poder hacer las decisiones por nadie más. Yo hago las decisiones por mí. Y yo tengo que decir, yo me paro en la roca. Sigo obedeciendo las instrucciones de Yahweh. Y eso es lo que voy a hacer. Por medio del Hijo, ¿verdad? Por medio de lo que hizo el Hijo, tenemos la oportunidad de hacer eso. Entonces, cada quien tiene que hacer su decisión. Muy bien, vamos a estar de pie. ¿Cómo estamos? ¿Bien? Bien moldeados. No. Moldeados a la palabra. Deja, como habla en la palabra, al alfarero moldear nuestra vida. Eso es lo que tenemos que hacer. Su palabra, renovar nuestro entendimiento para seguir a Él. Amén.